No podemos volver a hacerlo. Celeste pronunció las palabras en voz alta. Las pronunció con firmeza, con tranquilidad, con resolución, para el vacío y resonante dormitorio. Fingía que estaba hablando con el señor Throckmorton para que cuando fuera realmente a su estudio no titubeara. Y tenía que ir a hablar con él, se lo había ordenado. Quería que hablaran sobre las niñas. Vaya, pero esa no era la razón de que ella fuera a verlo. Iría porque la había besado. La perversidad del señor Throckmorton la había tenido despierta toda la noche y no había parado de dar vueltas en la cama, a pesar de que el gran dormitorio disponía de chimenea y de un calentador de cama bajo las sábanas. Y le hubiera gustado saber cómo supieron los sirvientes cuando se iba a ir ella a la cama. ¿Cómo supieron cuándo encender la chimenea y calentar las sábanas? El señor Throckmorton debía de ser el culpable de todos aquellos horribles atentados. De ocasionarle la urticaria a Ellie. De quitarla de en medio. De besarla hasta. Que ella se olvidó de sus argucias para provocarle el sarpullido a Ellie. Porque seguro que había sido él. A la brillante luz de la mañana a Celeste no le cabía ninguna duda de la absoluta conveniencia de la erupción. Se miró detenidamente en el pequeño espejo a fin de examinar su aspecto. Ataviada con aquel resistente vestido de sarga daba una impresión de pulcritud. Se anudó un generoso trozo de cinta de color dorado claro alrededor de la cintura. Se la ató por delante dejando caer los extremos por los pliegues de la falda y se rodeó el alto recogido trenzado de la cabeza con una tira estrecha de la misma cinta. Llevaba un cuello dorado de volantes, con el borde festoneado para vestir el escote. Las mangas, largas, ponían de relieve la delgadez de sus brazos. Durante su estancia en París había aprendido multitud de fantásticos trucos para la mujer, no siendo el menor de todos el de saber cómo realzar el atractivo de sus facciones de manera económica. Sin embargo, aquella imagen que la miraba escrutadora desde el espejo era la de una mujer sensata. Había dado clases a 4 niños, vivido en el extranjero, visitado Italia y España y veraneado en Rusia en la casa de campo del embajador. En el ínterin había dejado de ser una chica sosa, tímida y tonta y se había convertido en una mujer. Nada debería descomponerla. Y sin embargo, el aburrido señor Throckmorton la había sumido en la inquietud nada menos que la primera noche. Bueno, le diría que no podía volver a suceder, que nada volvería a ocurrir entre ellos dos porque amaba a Ellie. Salió con decisión al pasillo débilmente iluminado. Mientras se dirigía hacia la biblioteca iba musitando las palabras: no podemos volver a hacer eso nunca más. Y, tranquilizada por las mismas, se sintió tan resuelta como madura. Sin embargo, al aproximarse al despacho de Throckmorton a través de la soleada antesala, le empezaron a pesar los pies. La estancia había sido diseñada para relajarse, y las estanterías, la altura de las ventanas y la comodidad de las sillas estaban pensadas para acoger a cualquiera que esperase para hablar con el señor Throckmorton. Acercándose de puntillas hasta la puerta interior, que estaba abierta, escuchó, pero no oyó ningún sonido. Bueno, ¿por qué recordaba con tanta claridad lo que había sucedido la última noche en el silencio de aquel pasillo? Cuando le asaltaba el pensamiento de que tenía que ver al señor Throckmorton, se acordaba de cómo sabía. Otras mujeres, ni de lejos tan sofisticadas como ella, besaban ocasionalmente a los caballeros sin llevarse un disgusto por ello. Otras mujeres no parecían encontrar aquel acto tan íntimo como ella, aunque quizás se debiera a su falta de experiencia, o tal vez, abstraída, se detuvo con un pie en el aire, tal vez. Los besos de Ellie se revelarían mejores que los de su hermano. Sí, los besos de Ellie borrarían la sensación que los labios del señor Throckmorton le habían dejado en los suyos. Por lo tanto, lo único que tenía que hacer era entrar allí con resolución y decir: no podemos volver a hacer eso nunca más. En su lugar, golpeó el marco de la puerta con los nudillos. ¿Señor Throckmorton?, llamó. No hubo respuesta. Entró y se detuvo en mitad del despacho vacío mirando hacia todas partes. Lo habían vuelto a decorar. Todos y cada uno de los muebles eran producto de la reflexión y de un gusto exquisito, y no mostraban ni un ápice de la personalidad del señor Throckmorton. Fuera cual fuese esta. Celeste frunció el ceño.
No se trataba de que la personalidad del señor Throckmorton le resultara incomprensible. Conocía a Garrick desde la infancia, pero el hombre que había conocido la noche anterior no. Parecía ser el mismo. Él siempre la había intimidado, aunque después de la última noche ella ya no se sentía intimidada. En ese momento, ella estaba. Bueno, no sabía cómo estaba. Decidida a no ser besada, de eso estaba segura. Se sentó en la silla recta de madera situada delante del gran escritorio reluciente y decidió que su curiosidad sobre el señor Throckmorton era de lo más normal. En París se había descubierto a sí misma como una mujer simpática y llena de vivacidad. Sin duda, una personalidad absorbente como la de él no debía de despertarle ningún interés. Encontró que la silla era dura y que su posición la obligaba a estar de espaldas a la puerta. Se cambió a otra que estaba pegada a la pared lateral y se preguntó si no debía de ir a la cocina a desayunar. Sin embargo, estaba tan deseosa de quitarse de en medio aquella conversación, en la que le diría al señor Throckmorton que unos murmullos breves y aturullados procedentes de la antesala atrajeron su atención. Alguien, una mujer, hablaba apresuradamente casi entre jadeos, mostrando su consternación y preocupación. Otra persona, un hombre, respondía. Celeste reparó sobresaltada en que ambos estaban hablando en ruso, idioma que entendía. El inglés fue traicionado. La policía lo detuvo en el lugar de reunión y se lo llevaron, y desde entonces no se ha tenido noticias de él. La mujer hablaba un ruso de las clases bajas, igual que el de los sirvientes del embajador. Asustada, Celeste se aplastó contra la pared. ¿Qué había ocurrido? ¿Quién era la rusa que estaba hablando? ¿Y qué estaba haciendo en Gran Bretaña? ¿Estás segura? ¿Lo viste con tus propios ojos? El hombre utilizaba una entonación más aristocrática, aunque hablaba un ruso tosco e incorrecto. Por completo. A mí también me podían haber pillado, pero mi carruaje perdió una rueda y llegué tarde. Una circunstancia afortunada. No dio la impresión de que el hombre pensara realmente que lo fuera. Alguien reveló el lugar, dijo apresuradamente la mujer con voz gutural. Es la única explicación. Tiene que decírselo al jefe, Stanhope. Stanhope. Celeste se acordaba de él. Había sido el secretario del señor Throckmorton, su fiel compañero desde los años en la India, y, según recordaba, habían estado muy unidos. Alto y refinado, el señor Stanhope sabía combinar el aire inquieto del aventurero con la autosuficiencia del aristócrata inglés. Llevaba el pelo perfectamente cortado. Su nariz, blanca y respingona, estaba salpicada de pecas, y el hombre tenía una sonrisa que seducía por igual a hombres y mujeres. Vestía bien, y en su ropa se mezclaba el estilo de los lores de la alta sociedad con la sobria indumentaria de los hombres de negocios de Londres, con los que trataba a menudo. Lo entiendo, Ludmilla, respondió Stanhope. Se lo diré al jefe. Ahora debes irte a descansar. Has hecho un largo camino y tienes que partir cuanto antes. ¿Podré ver al jefe antes de irme?, preguntó la mujer. ¿Y le transmitirá exactamente mis palabras? Stanhope no se mezclaba con la servidumbre. En la cocina todos se mofaban de él por los aires que se daba y las órdenes que impartía, y, lo que era aún más importante, al padre de Celeste nunca le había gustado. Lo había calificado de tonto. Entrometido con muchas ínfulas. Y Celeste había aprendido a respetar los juicios de su padre. En ese mismo momento no le estaba gustando nada el tono que Stanhope utilizaba con la pobre y conmocionada mujer. No sé si el patrón tiene tiempo para verte, le espetó. Está ocupado, y nadie debe saberlo. Me doy cuenta, pero no te guardas ninguna información, ¿verdad? El tono de Stanhope parecía duro. No, pero me gustaría. Entonces no tienes nada que temer. Hablaré con él y le contaré todo lo que me has dicho. Todo irá bien. Las voces se estaban apagando, pero Celeste podía percibir con claridad la angustia en la voz de la mujer. Pero han salido mal tantas cosas que temo por mi vida. Me encargaré de todo.
Se estaban alejando. Celeste se sentó y apoyó la cabeza contra la pared con fuerza, intentando comprender el significado de la conversación oída al azar. ¿El jefe? ¿El señor Throckmorton? ¿Por qué habría de recibir información sobre un inglés y su detención? ¿Por qué temía la mujer por su vida? ¿Por qué? Oyó que dos hombres entraban en la antesala. La puerta se cerró tras ellos, y Celeste se preguntó con inquietud si debía llamar la atención sobre su presencia. No quería verlo. Deseaba regresar de inmediato. Ya sabe lo tímida que es, dijo Stanhope. Sin embargo, debería verla. El señor Throckmorton. Por supuesto. Esto es serio. Parecía serio. Y él parecía serio. Deben de estar hablando de la mujer rusa, se dijo Celeste. Ya se ha ido. Me aseguró que la captura de nuestro hombre fue una mera coincidencia. Sencillamente estaba en el lugar equivocado y a la hora equivocada. Celeste se preguntó cuánto se habría perdido de la conversación entre Stanhope y la mujer. O pudiera ser, que el ruso de Stanhope fuera culto, aunque no fluido. Tal vez no hubiera comprendido los matices. La puerta de la antesala se abrió. Envía a alguien tras ella, le ordenó el señor Throckmorton en un tono imperativo. Mira a ver si puedes detenerla. Quiero hablar con ella. Sí, señor. Se oyó un ligero golpecito, como si Stanhope hubiera hecho entrechocar los talones. La puerta se cerró. Celeste aborreció tal circunstancia, sabiendo que tenía que enfrentarse al señor Throckmorton y que daba toda la impresión de haber estado escondida en su despacho, enterándose, sin poder evitarlo, de tantísimas cosas. Pero aquello le trajo a la memoria las intrigas que acechaban a cada paso en la mansión del embajador, donde había aprendido a encarar de inmediato cualquier situación y sin azorarse. Así que salió de detrás de la puerta y con la dignidad de una mujer que se sabe en una posición difícil dijo, «¿Señor Throckmorton?» «Señor». En ese momento se dirigía a su despacho y ni se detuvo ni se sobresaltó, casi. Dio la impresión de que sabía que Celeste estaba allí. La miró directamente. Garrick. Celeste debería haber sabido que él no se olvidaría. No es correcto hablar de manera tan informal cuando... Él se paró justo delante de ella, tocándole la punta de los pies con los suyos. ¿Cuándo estamos trabajando? ¿Durante el día? Se inclinó sobre ella un poco más sin sonreír, pero con una boca digna de recordar. ¿Cuándo todavía no nos hemos besado? ¿Cuándo había aprendido a ser tan desconcertante? Trabajando. Y durante el día. Se acabaron los besos. No podemos volver a hacerlo. Throckmorton se irguió, apartándose de ella. Llámame Throckmorton. Throckmorton. Mi madre es la única que se siente lo bastante cómoda llamándome Garrick. Fue una tontería pensar que pudiera ser, suspiró, diferente. Celeste no creyó que su intención inicial fuera decir, diferente, pero apenas se atrevió a pensar en otras opciones, tales como valiente o, incluso, compasiva. El señor Throckmorton era un hombre rico y ocupado. No podía sentirse solo. Abandonó la idea a propósito, así como el impulso de ternura que había provocado. El señor Stanhope no entendió correctamente a la mujer. Entonces se dio cuenta de lo categóricas que habían sonado sus palabras e intentó expresarlas de otra manera. A lo que me refiero es que estaba aquí sentada, esperándolo, cuando oí que el señor Stanhope hablaba con Ludmilla. El señor Throckmorton pasó tranquilamente por su lado, se sentó detrás del escritorio y cruzó las manos. El sol brillaba a través de la ventana que se abría a su espalda, y el contraluz no hizo sino convertirlo en una figura inmóvil y oscura. En un tono tan gélido corno las estepas rusas, Throckmorton dijo, Stanhope habló con Ludmilla anoche. Celeste se quedó sin saber qué decir. Supuse. Había dado por sentado que se estaba refiriendo a la mujer rusa que estaba aquí hace un momento. Se produjo un silencio prolongado. ¿Acabas de oír hablar a Stanhope con una mujer rusa? Hace apenas un momento. Ahí fuera. Celeste hizo un gesto hacia la antesala.
El señor Throckmorton volvió a hacer una pausa. La miró de hito en hito, con una mirada tan intensa que parecía estar arrancándole la piel de la carne. ¿Qué dijo la mujer rusa? Que el inglés había sido traicionado y detenido. Que ella había estado a punto de verse implicada también, pero que debido a un accidente había llegado tarde. Quería hablar con usted. Esto es, deseaba ver al jefe, y supuse que se refería a usted, pero Stanhope le dijo que no, que usted estaba demasiado ocupado. La envió a descansar a algún sitio. ¿Te das cuenta de que estás acusando a Stanhope? La pregunta fue hecha con contundencia. De no entender el ruso. Throckmorton se levantó de detrás del escritorio, tapando el sol con la anchura de sus hombros. Es un idioma muy difícil. Solás excusó a Stanhope. Estuve en Rusia con el embajador y su esposa. Delante de mí se negaban a hablar en otro idioma para que pudiera aprenderlo correctamente. De no haber sido por su insistencia, probablemente no entendería ni una palabra, porque hablaban francés e inglés con fluidez. Throckmorton se dirigió a la puerta. Espera aquí. Por el tono de su voz celeste supo que se trataba de una orden. Throckmorton recorrió a grandes zancadas el pasillo que conducía a los aposentos de su madre, mientras su mente analítica ponía en orden los hechos. Hecho, durante el último año su organización de inteligencia había cometido demasiados errores. Hecho, los rusos aspiraban a dominar Asia Central, y por las mismas razones que los británicos, las riquezas de la India y de las tierras de más allá eran inimaginables. Hecho, él tenía que confiar en un intérprete, porque no sabía hablar ruso. Soltó un gruñido al considerar aquella circunstancia. Era capaz de resolver los problemas matemáticos más difíciles, estaba en el secreto de las sutilezas de la diplomacia, podía equipar a una expedición y conducirla por los pasos del Himalaya, sabía organizar una fiesta, bailar el vals y besar a Celeste hasta someterla. Pero apenas era capaz de decir unas cuantas palabras en otro idioma que no fuera el suyo, y aún menos de comprenderlas. Era su defecto. Y odiaba no estar a la altura y odiaba todavía más la posición de dependencia en la que le colocaba su punto flaco. Lo cual lo condujo al siguiente hecho. Dependía de Stanhope para interpretar los mensajes que le llegaban en aquellos otros idiomas. Stanhope hablaba ruso y alemán, francés e italiano, urdu e fundí. Su secretario tenía el talento para los idiomas que a él le faltaba. Aquello había sido lo primero que le había atraído de Stanhope. Hecho, Celeste había trabajado para el embajador ruso durante 3 años. Celeste podía ser un espía. Golpeó con firmeza la puerta de Lady Felberda. La doncella de su madre, Daphne, abrió la puerta dispuesta a dar 4 gritos por la interrupción, pero se detuvo al verlo. Daphne no estaba al servicio de Throckmorton, trabajaba exclusivamente para su madre como doncella. Solía hacer recados y realizar misiones que habrían hecho estremecerse a la mayoría de las mujeres con solo imaginárselas. Daphne no se estremecía por nada. La provecta inglesa demostraba un temple tan inestimable como permanente. La mujer hizo una reverencia. Señor. He de hablar con la señora enseguida. Daphne desapareció en las profundidades de la suite. Throckmorton la oyó hablar y, casi al instante, la mujer estaba de vuelta. Está terminando de arreglarse, señor, pero dice que puede entrar. Siguió a Daphne hasta el vestidor, y allí vio a su madre con el salto de cama puesto, la cara sin maquillar y el pelo cayéndole por los hombros sin orden, ni concierto. En ese momento, ella aparentaba toda la edad que tenía, y a él le recordó a un velero anclado y sin velamen que cabeceara torpemente. ¿Qué problema es ese tan importante que no puede esperar? Parecía tranquilamente interesada. Ese problema es Celeste. La anciana enarcó las cejas de golpe. ¿No puedes manejarla? No se trata de eso. Afirma que Stanhope mintió acerca de un mensaje que me dio hoy. ¿Eso dice? Daphne aplicó repetidamente una borla de polvo sobre las mejillas de Lady Filberta. Lady Filberta estornudó a causa de la nube de talco. No exactamente. Dijo que Stanhope no entendía bien el ruso. Claro, ella tiene que hablarlo. Lady Filberta asintió con la cabeza.
¿Pero cómo sabe ella? Estaba en mi despacho. Throckmorton le explicó la situación mientras Daphne terminaba de peinar a Lady Felberta. Cuando acabó de hablar, su madre le quitó el bote de colorete a Daphne y le dijo: «Querida, ¿tendrías la amabilidad de ir corriendo a ver si puedes encontrar a Ludmilla dentro de la casa? Tenemos que hablar con ella a toda costa». Daphne hizo una reverencia. «Date prisa», añadió Lady Felberta. «Y no dejes que Stanhope te vea». Con una competencia silenciosa que prestaba solidez a la fe que Lady Filberta tenía en ella, Daphne abandonó la habitación. «Los rusos te han descubierto. En fin, has coordinado el asunto de Asia Central durante 4 años. Era difícil pasar desapercibido por más tiempo», dijo Lady Filberta filosóficamente. «Por lo que tengo entendido, nos pasa a todos». Enfadado por primera inoportunidad, pero sabiendo que habría sido igual de malo en cualquier otro momento, se mantenía muy sereno y reflexivo. «Tendremos que aumentar la vigilancia alrededor de la propiedad». Las niñas. Lady Filberta se llevó la mano al corazón. «Dals la más mínima oportunidad y los rusos no dudarán en coger a Penélope o a Kiki y utilizarlas para sacarte información confidencial». Throckmorton ya había pensado en ello, y un miedo desconocido le revolvió las tripas. Las niñas tendrán un guardaespaldas en todo momento, y no solo cuando salgan. Ninguna precaución era lo bastante buena, pero él había escogido a sus hombres con cuidado. Hablaría con ellos, se aseguraría de que sus lealtades no habían flaqueado, como temía que había pasado con la de Stanhope. Si Daphne encuentra a Ludmilla, ¿cómo hablaremos con ella? Tendremos que mandar a buscar un intérprete. Tú tampoco posees el don de los idiomas. Así es, y siento que hayas heredado eso de mí. Lady Filberta se colocó un antojo postizo cerca de la boca. Si la encontramos, me temo que habremos de convenir que Stanhope nos ha mentido. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos mentiría? ¿Por qué traicionaría todo por lo que hemos luchado, todo lo que considerábamos sagrado? Dinero. La anciana movió la cabeza. Querido, sé que es tu amigo, pero reflexiona. Cuando le conseguiste una plaza en la universidad, no tuvo paciencia para terminar el curso que le habilitaría para actuar ante los tribunales superiores. Cuando le entregaste la administración de las propiedades, demostró ser un incompetente para llevar la contabilidad. Y sus desventuras amorosas rivalizan con las de Ellie. Sin embargo, en todos los años que lleva conmigo, que han sido muchos, se ha revelado como un servidor indispensable y fiel, tanto para mí como para el Imperio Británico. Viajó conmigo a los más terroríficos puestos de avanzada en territorios absolutamente primitivos. Y en las negociaciones con los Rajasi oficiales hostiles siempre demostró ser de una total confianza. Inclinándose hacia el espejo, Lady Filberta se aplicó unos toques de colorete en las mejillas y lo extendió con la yema de los dedos. Sí, pero he conocido a otros hombres que también eran grandes aventureros y que nunca fueron capaces de adaptarse a la realidad de la vida cotidiana. Stanhope se está haciendo mayor, y a pesar de sus prometedores comienzos no es más que tu secretario. Ascendimos al paso de Rotan y sobrevivimos a una avalancha. Throckmorton se pasó los dedos por el pelo bien peinado. Bebíamos leche de Jack cuajada. Su madre suspiró con impaciencia. La traición de su amigo le rompía el corazón. Me salvó la vida, madre. Los dedos de Lady Filberta titubearon sobre el lápiz de carbón vegetal. ¿Eso hizo? En una emboscada. Recibió una cuchillada que iba destinada a mí. ¿Cuántos años hace que sucedió eso? Le preguntó su madre, dándole una importancia deliberada. Throckmorton se volvió hacia la ventana para debatirse con sus dudas. Su padre era varón y su madre, hija de un conde, y una de las mujeres más frías que jamás haya conocido. Stanhope creció entre la aristocracia, y se suponía que ocuparía un lugar entre lo más granado de la sociedad cuando su padre lo perdió todo en una sola partida de whist y se pegó un tiro. Lady Filberta venía una expresión concentrada cuando entró en el vestidor y declaró: «Tú eres respetado. Eres rico. Y tienes una familia, si bien es cierto, que difícil parte de ella
Throckmorton oyó el frufrú de la seda. Pareces tenerlo todo. Te tiene envidia. Sí, pero lo que en la superficie parece ser perfecto, no lo es, y él conoce mis secretos. Sabe las horas que trabajo. Ha ido a pagar a las amantes de L.I. obedeciendo mis órdenes. Throckmorton ofreció a Celeste como sacrificio. Y. Celeste también podría sentir envidia por el éxito de la familia. La hija del jardinero podría ser una espía rusa. Podría. Throckmorton no encontró gran consuelo en la lozana y civilizada candidata que era su subordinada. ¿Pero no lo crees probable? No, pero llevo en este negocio 47 años. Lady Filberto volvió a entrar en la habitación. No hay nada imposible. Throckmorton se pellizcó el puente de la nariz. Aquella no era la respuesta que había ido a buscar. Quería que lo convencieran, pero su madre, una antigua agente de la red de espionaje británica, no estaba ni mucho menos en disposición de hacerlo. No deberíamos subestimar la astucia de los rusos. Hombres más sabios que tú han sucumbido a una cara bonita. Tal vez confíen en tenderte una trampa. Se volvió hacia su madre. Pero enviar a Celeste, cuando sus actividades durante estos últimos 4 años han sido tan notorias. No tiene sentido. No tiene sentido que volviera para deshonrar a su padre. Ni tiene sentido que tratara de conquistar a L.A. cuando él. Premio gordo soy yo. El vestido de tarde, largo y holgado en crepé plateado, de Lady Filberta se inflaba detrás de ella. Llevaba el pelo blanco recogido en la nuca, con sendas prolongaciones que descendían para cubrirle las orejas. En ese momento, se movía con la gracilidad de un barco con todo el velamen. Y, como siempre, Throckmorton se maravilló ante la transformación. Su madre se detuvo junto a la silla, cogió un chal de cachemir y se lo echó por los hombros. ¿Dónde está ahora? En mi despacho, esperando a que le ordene lo que me plazca. Hizo una mueca de dolor. Una mala elección de palabras. Lady Filberta tuvo la gentileza de ignorarlas. No debemos perder de vista que ella puede haber manipulado la situación para llamar tu atención. Está en tu despacho. Los rusos serían unos idiotas si confiaran en su belleza para nublarme el juicio. Su madre se rió con indisimulado regocijo. ¿Te resulta insultante que tal vez pensaran que pudiera ser vulnerable, eh? El día había empezado mal y se estaba desintegrando a marchas forzadas, y Throckmorton pensó que sabía a quién le podía echar las culpas de su desconcierto. Desde que apareció ayer. Lady Filberta mantuvo la gravedad de la expresión con dificultad. No puedes culpar de todo a la señorita Milford. Eso es verdad. También puedo culpar a L.A. Yo diría que hoy ya no sufrirás más complicaciones por parte de L.A., dijo su madre en el más duro de sus tonos. Vamos, madre, no creerás que podía prever ese desastre en el dormitorio. Creo que prevés más de lo que dices. No le pasó nada. Nada grave. Levantó la mano para impedir cualquier otra protesta. No importa, querido. Ya está hecho. Mientras tengas controlado a L.A., podemos concentrarnos en el problema de esta noche. Se dirigió a la puerta. L.A. está controlado, dijo Throckmorton. En su despacho esperaba Celeste, una mujer que, si no era la seductora, sería la seducida.